Soy caos. Soy la sustancia con la que vuestros artistas y científicos construyen los ritmos. Soy el espíritu con el que vuestros niños y payasos ríen en feliz anarquía. Soy caos. Estoy viva. Y os digo que sois libres. Bizarro Discordia, un podcast desacostumbrado, caótico, inopinado, espialidoso de Orcini Press. Hola tú, salve Eris. Estás escuchando Bizarro Discordia, el podcast de los muchos adjetivos de Orcini Press. A quien estás escuchando es Hugo Gamacho. Y hoy os traigo un temita para el que vais a tener que poner el cinturón, agarrar los machos y poneros casco porque vienen curvas. Hoy vamos a hablar de los Network States. Esto que estás escuchando va a salir publicado seguramente entre finales de marzo y principios de abril de 2025. Desde que Donald Trump asumiera el poder en enero de este mismo año, estamos viendo cómo se erige en una especie de monarca absoluto y a su alrededor se ha formado una corte de broligarcas advenedizos, cuya figura más prominente es Elon Musk. Si bien es el que hace más ruido, porque a estas alturas de la partida creo que ya nos ha quedado claro que le encanta ser el centro de atención, no es el único. Trump ha dado poderes absolutos a Musk para que monte un departamento que eufemísticamente ha denominado de eficiencia gubernamental, que se ha dedicado a recortar el gasto público a lo loco, cosa que mucha gente ha calificado de caos. Y es normal. Pero ¿y si te digo que bajo esta apariencia de caos existe en realidad un orden? ¿Una filosofía muy concreta y que en realidad lleva años gestándose? Vale, ya lo sé. Parece que toda esta introducción esté pensada para soltarte ahora una bomba conspiranoica sin pies ni cabeza. Y créeme que en cierto modo me siento así, ¿eh? De la misma manera que varios periodistas que están siguiendo este devenir de los acontecimientos desde hace un tiempo también han manifestado sentirse un poco de la misma manera, pero voy a intentar explicar las cosas de la manera más clara que soy capaz. Y es que parece que Estados Unidos está realizando la transición no hacia un estado fascista ni hacia un autoritarismo religioso sacado del cuento de la criada, aunque seguramente en esa corte de la que hablaba haya gente haciendo palanca hacia un lado u otro, dependiendo de dónde se sitúen en el espectro político y religioso, o no solo se esté convirtiendo en un estado fascista, o en un estado iliberal, que diría Orbán, el presidente de Hungría. Es muy probable que Estados Unidos se esté convirtiendo en un network state, algo que se podría traducir algo así como estado en red. Y ahora tú me vas a decir, pero Hugo, ¿qué dices? ¿Qué es eso? Vale. Resumiendo mucho, podríamos decir que un estado en red es una suerte de utopía tecnofascista para multimillonarios que quieren montarse un estado propio, o una serie de estados propios, como veremos, en los que puedan evadir el pago de impuestos. Digo utopías, pero eso es para ellos, claro, para todos los demás serán distopías. Voy a citar una descripción de usermag.co que creo que lo describe a la perfección. El movimiento del Network State es un intento muy bien financiado por parte de multimillonarios de Silicon Valley, entre los que se incluyen Marc Andreessen y Sam Altman, que trata de crear gobiernos controlados por las empresas tecnológicas. Es un modelo de gobierno nuevo y dirigido por corporaciones que no funciona de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos ni las de ninguna otra nación. En lugar de un gobierno, los ciudadanos están controlados por una compañía que puede evadir las regulaciones, la democracia y las leyes. Y ahora paso a citar a Gil Durán, uno de los periodistas que más están divulgando este tema y que tiene una web y un podcast titulados The Nerd Rage, algo así como el rage de los nerds o de los frikis, y dice:
Lo más alarmante es cómo esta transformación refleja los objetivos explícitos del movimiento neorreaccionario de Silicon Valley, un grupo de miembros de la élite tecnológica que sueñan con sustituir a la democracia por un gobierno de estilo corporativo. No han desmantelado el Estado profundo, lo han privatizado. Y ahora vamos con la explicación larga de esta fantasía de euroligarcas que no se quieren juntar con Purria como tú y yo. De la misma manera que se han creado nuevas empresas, como Google, nuevas comunidades, como Facebook, y nuevas monedas, como Bitcoin, según Balaji Srinivasan, que cuesta mucho de pronunciar y que es el tipo que acuñó la idea de los network states, ha llegado el momento de crear nuevos países. De igual forma que Bitcoin es una moneda descentralizada, el Estado en red es un país descentralizado en el que no sea el Estado el que ostenta todo el poder, sino que lo ostenten los CEOs de las empresas tecnológicas. Esto no es más que una teoría, pero se vale de una herramienta o una serie de herramientas para ponerlo en práctica. Esto es lo que llaman el Parallel Establishment o establishment paralelo, que consiste en crear cientos de startups, cada una de las cuales va a cumplir la misma función que una institución previa. Se establece en paralelo a esta, va ganando fuerza y al final acaba barriendo los usuarios de la institución histórica. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Esto es algo que se puede ver con las redes sociales y los medios de comunicación. Desde que aparecieron las redes sociales masivas como Facebook o Twitter, nos informamos en ellas en lugar de ir a las webs de los periódicos. Estos cada vez ingresan menos dinero de la venta de noticias y reportajes y se vuelven más dependientes de la publicidad, y esto repercute en una caída de las condiciones laborales de los periodistas, lo que hace que se tengan que montar su propio medio de comunicación, como por ejemplo una página de Substack, donde pueden publicar artículos a cambio de una suscripción. Esto hace que finalmente Twitter o Substack acaben por sustituir a los periódicos tradicionales en lugar de complementarlos o incluso servirles de apoyo. La idea es degradar al máximo a la prensa tradicional para poder tacharla de obsoleta, corrupta o vendida al establishment. Y al mismo tiempo están proporcionando una plataforma para que los periodistas se puedan ganar la vida. ¿Veis el rollo perverso de todo esto? Pues esto mismo se pretende hacer con otro tipo de instituciones, como las universidades o incluso las ciudades. Todas estas nuevas startups que se van montando en diferentes ámbitos sustituyen a las instituciones y la teoría es que luego se junten todas. Pero ¿cómo pretenden formar un nuevo país? Mediante lo que han dado en llamar sociedades paralelas. Se crean comunidades online a las que te puedes unir de forma voluntaria para luego hacerlas reales en el mundo físico. Ya se están intentando crear este tipo de nuevas ciudades como Cul-de-Sac en Tempe o Próspera en Honduras, aunque en el mejor de los casos muchas de ellas no son más que proyecciones urbanísticas que recuerdan mucho a los pelotazos de la España de los 90 y principios de los 2000. O directamente son simples fantasías que todavía no tienen un lugar en el que establecerse, como el caso de California Forever o Praxis, de las que hablaré más adelante, no sé si aquí o en un próximo episodio, porque esto va para largo. Y luego además, lo que decíamos de las instituciones paralelas, según Balaji Srinivasan, el proyecto de los Network States tiene la intención de, a partir de cosas que primero existen en Internet, sustituir no solo a Harvard o al New York Times, sino también al Tribunal Supremo o a Wall Street. Los teóricos de los Network State o estados en red no solo hablan de medios paralelos, ciudades paralelas o educación paralela, sino también de biomedicina paralela, para la que es necesaria una ciencia paralela o una regulación paralela con sus leyes paralelas. Para todo ello son cruciales unas finanzas paralelas, con un sistema bancario paralelo. De hecho, quienes hayan metido un poco la nariz en el tema de las criptomonedas ya habrán visto que hay bolsas paralelas. Porque aquí en España tenemos la concepción de que a esos temas se dedican 4 criptobros descerebrados a los que están todo el día estafando, pero en realidad quienes cortan ahí el bacalao son grandes fondos de inversión que están amasando monedas digitales. No los llaman ballenas por nada. Para que os hagáis una idea, BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo,
desde hace muy poco ya ofrece la posibilidad a sus clientes de invertir en monedas digitales. Vale, muy bien. Pero ¿todo esto de dónde sale? Como ya he dicho antes, es una idea acuñada por Balaji Srinivasan, socio de la empresa de capital riesgo Andreessen Horowitz. Andreessen Horowitz toma el nombre de sus fundadores, Ben Horowitz y Marc Andreessen, que es quizá el que más destaca de los dos, no solo porque tiene una cabeza en forma de huevo, sino porque es inversor de Facebook, GitHub, Pinterest o Twitter, entre muchas otras, y forma parte de los consejos de dirección de Meta, de Hewlett Packard y un chorro de empresas más. Y también está relacionado de manera no oficial con el departamento Doge de Elon Musk. Huelga decir que es uno de los nombres más destacados del movimiento de los Network States. No es el único. En 2022, Srinivasan, o como narices se pronuncia su nombre, os pido disculpas, a él no, que le den, se autopublicó el libro The Network State, cuya definición en una sola frase es, y cito, un estado en red es una comunidad online muy alineada ideológicamente, con capacidad para la acción colectiva que financia colectivamente territorios por todo el mundo y que acaba adquiriendo reconocimiento diplomático por parte de los estados preexistentes. Tal y como dice esta definición y como hemos visto con el tema de las ciudades paralelas, la idea del estado en red es la de comprar territorios mediante crowdfunding para poder materializar esta idea que primero surge de Internet. Esto es muy bonito, pero en realidad ya lo están haciendo, pero mediante inversiones muy grandes por parte de multimillonarios. Uno de los que más se está gastando el dinero en esto es Peter Thiel, cofundador de PayPal junto a Elon Musk y fundador de Palantir e inversor en Facebook, LinkedIn y muchísimas más. Thiel y sus amigos ya han intentado crear una ciudad a las afueras de San Francisco, en el condado de Solano, a la que se le quiere llamar California Forever. No voy a entrar en todos los detalles, pero para resumir diremos que se han dedicado a comprar una serie de terrenos de uso agrícola en los que no se puede edificar porque la ley así lo establece. Entonces, una manera de conseguir que cambien esas leyes es entrando en las instituciones del condado de Solano. Si no pueden crowdfundear un territorio para montarse una ciudad privada con un régimen fiscal aparte porque el sistema no se lo permite, la otra manera de materializar un network state es cooptando el sistema, entrando en el gobierno para así poder hacer y deshacer las leyes a su gusto. Es algo que ya han intentado hacer en el condado de Solano, en California. Todo esto parece una conspiración, como ya he dicho antes, pero el hecho de que Elon Musk esté ejerciendo de presidente de facto en los Estados Unidos demuestra que van muy en serio. La ideología que está detrás de estos estados en red lleva ya un tiempo gestándose en Silicon Valley. En realidad, las empresas tecnológicas nunca han sido progresistas, aunque se hayan disfrazado como tales. Es solo que ahora que tienen en el poder a alguien que apoya sus ideas como es Donald Trump, ya no necesitan disimular ni disfrazarse de nada. Muchos de estos tecnobros y sus ideólogos ya están relacionados con la alt-right desde mucho antes de que se aupara a Trump al poder en su primera legislatura. Para ilustrar este argumento, voy a abrir mi copia de Muerte a los Normies de Angela Nagel y os voy a leer la página 24. Para quien no lo sepa, Muerte a los Normies es un libro que se publicó en inglés en 2017 y que yo mismo traduje y edité en 2018 y que pretende ser una foto de todo lo que estaba ocurriendo en Internet el año en que Trump ganó las elecciones por primera vez y en el que habla de Peter Thiel, pero también de dos ideólogos que en aquel momento estaban considerados como demasiado marginales o de nicho, como son Nick Land y Curtis Yarvin, que aquí aparece referenciado con su seudónimo de Mencius Moldbuk. Cito: la alt-right está obsesionada en diferentes grados con el cociente intelectual, el declive demográfico y de civilización de Europa, con la decadencia cultural, el marxismo cultural, el antiigualitarismo y con la islamificación, pero sobre todo, tal y como el nombre sugiere, por crear una alternativa al establishment conservador de derechas, a los que tachan de conservatives, por su pasividad cristiana y por, en términos metafóricos, dejarse poner los cuernos y dejar a sus mujeres, nación y raza a merced de los invasores no blancos.
Un pequeño inciso, conservative es un juego de palabras entre cornudo y conservador, conservative. Sigo con la cita. Además, existen toda una gama de tendencias reaccionarias, derechistas y antiigualitarias, más oscuras como el antiguo movimiento reaccionario o NRX, entre los que se incluyen pensadores y blogueros como Mencius Moldbuk y Nick Land, creadores de las influyentes ideas de la catedral y la más reciente Ilustración oscura. La idea de la catedral se parece a la idea que la crítica marxista tiene de la ideología y la considera un sistema universal y una prisión de la mente. Ilustración oscura es un juego de palabras alrededor de la idea de la ilustración, basada en contemplar con suspicacia el progreso y rechazando el paradigma progresista. De entre todos los pensadores de la alt-right, Land es el que menos encaja. Relacionado en términos con la escuela de pensamiento del aceleracionismo, sigue siendo una figura dotada de una idiosincrasia muy particular y difícil de categorizar. Entre la tendencia radical de derechas, liberalista, libertaria y protecnología, las obsesiones comunes incluyen Bitcoin, el seasteading, la idea de Peter Thiel de crear un estado diferente junto a la costa de los Estados Unidos, y las aplicaciones del transhumanismo para la élite derechista. En el momento en que traduje este párrafo, no sabía que iba a extraer oro 8 años después. Vamos desde lo último a lo primero que se ha citado en esta página. Empezaré por eso el seasteading de Peter Thiel, luego hablaré de Nick Land y terminaré con Curtis Yarvin. El Seasteading Institute es una organización financiada por Pronomos Capital que pretende crear una sociedad montada sobre estructuras flotantes tipo nenúfar, es decir, barcos con forma de casa, que se pudieran mover por un mar abierto donde no hay impuestos. Pronomos Capital se fundó con dinero de Peter Thiel y su creador es Patrick Friedman, libertario y anarcocapitalista, nieto de Milton Friedman, el premio Nobel de Economía, fundador de la Escuela de Chicago y asesor de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet. Creo que con esto ya vamos viendo por dónde van los tiros. Ya en 2009, Peter Thiel dijo lo siguiente, cito: "Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles". Nick Land es un filósofo británico que estuvo ligado al CCRU, un colectivo de la Universidad de Warwick en el que también estuvieron involucrados Mark Fisher y la ciberfeminista Sadie Plant. Diremos que acuñó una teoría ficción que aunaba las ideas del movimiento cyberpunk con el terror, de donde surgieron ideas como el aceleracionismo o la teoría de la hiperstición, entre muchas otras cosas. En el año 2000 a Nick Land le dio un yuyu después de que se le fuera la mano con las anfetaminas. Durante demasiado tiempo se mudó a China y se transformó en el ideólogo de ultraderecha y del movimiento reaccionario que es hoy en día. Traigo a colación la teoría de la hiperstición porque esta describe el proceso por el cual las ideas meméticas se acaban haciendo realidad a sí mismas. Todo esto está muy envuelto en misticismo y esoterismo, pero básicamente viene a hacer alusión a ideas ficticias que se acaban materializando en el mundo real. Tomemos por ejemplo el Estado de Israel, que es una ficción que se acaba materializando en el mundo real, ocupando un espacio físico real con unas consecuencias devastadoras. Pues digamos que los network states seguirían este mismo principio, comunidades online, es decir, ficciones de Internet que pretenden tomar cuerpo en el mundo real. Y para terminar con la cita de Muerda a los normies, vamos con Mencius Moldbuk, seudónimo detrás del cual está Curtis Yarvin. En 2012, Yarvin ofreció una conferencia en la que habló de algo llamado rage, palabra que en inglés significa rabia, y que son las siglas de Retire All Government Employees, es decir, jubilemos a todos los funcionarios. En su momento a Yarvin no se le hizo demasiado caso, pero el caso es que 10 años antes había creado Urbit, una plataforma descentralizada de servidores personales. La empresa que creó para llevarla a cabo se llamaba Tlon y se pudo fundar gracias al dinero de, otra vez, Peter Thiel, el amigo enemigo de Elon Musk. Todo esto no tendría demasiada importancia si Peter Thiel no considerara a Curtis Yarvin su filósofo de cabecera. La propuesta de Yarvin con su Rage es la de hacer exactamente lo que dice su nombre, echar a todos los funcionarios de la estructura de gobierno.
Su idea es la de echar de ahí a todas las personas que crean en la democracia y en la ley para reemplazarlas por gente que sea leal a un dictador. Si saltamos a 2025 nos encontramos a Elon Musk con su departamento Doge haciendo exactamente lo mismo que proponía Yarvin con su Rage. Va de siglas la cosa. Otra frase ahora famosa de Yarvin es: si los americanos quieren cambiar su gobierno, van a tener que superar su fobia a los dictadores. En 2022 escribió un plan sobre cómo desmantelar el Estado y que podría llevar a cabo un por aquel entonces hipotético segundo mandato de Trump, al que llamó The Butterfly Revolution, la revolución mariposa, que es exactamente el guión de lo que él mismo ha llamado un reboot del gobierno y que estamos viendo ahora. Este guión tiene los siguientes pasos. 1. El primer paso consiste en que un CEO asuma el poder. Trump no sería más que el presidente del Consejo de Administración, pero quien de verdad ostentaría el poder en plan dictador sería un CEO proveniente del mundo de la empresa, al que Trump señalaría para que gobernase los Estados Unidos como una dictadura corporativa y sin injerencia del Congreso ni de los juzgados. Y es exactamente lo que Musk está haciendo, mientras Trump parece que muchas veces se queda hasta en segundo plano. 2. El segundo paso consiste en una purga del gobierno, es decir, el Rage, jubilar a todos los funcionarios, echarlos y reemplazarlos por gente leal al CEO dictador. Aquí hemos visto cómo Doge despedía u obligaba a dimitir en masa a los funcionarios o les ofrecían dinero para que se fueran. Y para este departamento de eficiencia ha reclutado a una serie de hombres de menos de 25 años, muchos de ellos sin experiencia, y muchos de los cuales provienen del programa de becas de Peter Thiel. O sea, primero dan dinero para que hagan sus cositas y monten sus startups y luego se lo cobran de otra manera poniéndolos a trabajar. 3. El tercer paso consiste en desmantelar las instituciones democráticas, quitar todo el poder a las agencias federales, los juzgados y el Congreso para centralizarlos en la rama ejecutiva. El objetivo es desmantelar el gobierno americano desde dentro y pasar de la democracia a la autocracia. 4. Control de la información y las narrativas. El plan de Yarvin tiene 4 objetivos esenciales para controlar la información: el gobierno, los medios de comunicación, la educación y las redes sociales, con el objetivo de controlar el relato y mantener el poder. Esto recuerda a lo que hablábamos antes de los medios paralelos, y que ya hemos visto con la compra de Twitter por parte de Musk la posibilidad de que también compre TikTok. Los ataques a los medios tradicionales y los intentos de minimizar las regulaciones y las órdenes de los jueces federales, como en el caso que hemos visto de los venezolanos deportados a El Salvador. Tal y como dice el periodista Gil Durán, que es quien digo que está siguiendo la pista del movimiento de los Network States, la idea detrás de todo esto no es solo controlar al gobierno, sino también controlar la manera en la que la gente ve al gobierno para así poder mantener el poder durante más tiempo. Y va un poco más allá. La cuestión es reconfigurar también la riqueza para que acaben en sus propias manos. Y esto lo estamos viendo cuando Musk se atribuye contratos millonarios a sus propias empresas. Que tampoco es nuevo. Pero este plan de Yarvin se parece mucho y seguramente se haya retroalimentado con el Project 2025 o Proyecto 2025. Este proyecto apareció en mitad de la campaña de las presidenciales y el público general lo tomó como una especie de conspiranoia local o QAnon, pero no hay que olvidar que el movimiento QAnon llegó a invadir el Capitolio de los Estados Unidos. El Project 2025 es una hoja de ruta que está respaldada por más de 100 asociaciones conservadoras y que proviene de la Fundación Heritage, un think tank conservador que lleva influenciando al Partido Republicano desde 1973. Su influencia no es nada desdeñable y también ha estado metiendo a sus miembros en el departamento de eficiencia de Musk. En julio de 2024, el sindicato de funcionarios estadounidense AFGE ya alertó de la posible puesta en práctica de este plan que se puede leer perfectamente en internet. Es un mamotreto de 922 páginas y que parece incluso el plan Rage de Yarvin, pero desglosado y dando instrucciones claras. Un ejemplo sacado de este Project 2025. Desmantelar el Departamento de Educación.
que es el equivalente en otros países al Ministerio de Educación, para pasarle la financiación de los colegios públicos a los estados y el recorte de las regulaciones contra la discriminación. Durante la segunda quincena de marzo de 2025, Trump se rodeó de niños sentados en pupitres para firmar el desmantelamiento efectivo de este Departamento de Educación en una escenificación que es tan cruel que parece de villano de dibujos animados. Antes he leído una cita de 2016 de Nagel en la que todas estas ideas neorreaccionarias parecen estar todavía en los márgenes, pero ya hemos visto que han ido permeando en la ultraderecha y que llevaban ya un tiempo por ahí. De hecho, la metáfora de la pastilla roja sacada de Matrix, que te hace abrir los ojos, aplicada a la política, viene del propio blog de Curtis Yarvin. Y fijaos si está escorado a la derecha y la ventana de Overton se ha ido a tomar por culo, que tanto él como Nick Land, que básicamente pone en orden los pensamientos de Yarvin, que describe de manera muy desorganizada, consideran que las universidades y los medios de comunicación tradicionales constituyen lo que han dado en llamar la catedral, y consideran que están escorados a la izquierda, y que su compromiso con la igualdad y la justicia erosionan el orden social. Esta gente se llaman a sí mismos la Ilustración Oscura, y son antidemocráticos, antiigualitaristas y contrarios a los principios de la Ilustración, y están a favor de la monarquía absolutista, ahora actualizada con un CEO en lugar de un rey, y se llegan a considerar a sí mismos neocameralistas. ¿Qué es el cameralismo? El cameralismo fue un proyecto político y movimiento intelectual emprendido por funcionarios públicos que tuvo lugar principalmente en Alemania de los siglos XVII y XVIII y cuyo propósito fundamental era el de apuntalar el Estado absolutista. Vamos, que eran más papistas que el Papa, más absolutistas que el Rey absoluto. Creo que con esto entendemos un poco más lo de Reich. Y voy un poco más allá. Para que veáis el estilo de Yarvin, en 2008 escribió una solución para la gente que él considera que no es productiva. Convertirlos en biodiesel, que sirva de carburante para minibuses. Luego dice que está de broma, pero sigue diciendo, y cito, el problema de la solución del biodiesel es que nadie querría vivir en una ciudad cuyo transporte público estuviera impulsado, aunque solo fuera en parte por los restos destilados del lumpen. Sin embargo, nos sirve de ayuda para describir el problema que estamos intentando resolver. Nuestro objetivo, para abreviar, es una alternativa humanitaria al genocidio. Luego termina diciendo que esta tal alternativa humanitaria al genocidio sería virtualizar a esa gente. Se los encarcela en un régimen de aislamiento permanente en el que para evitar que se vuelvan locos estarían conectados a una interfaz de realidad virtual inmersiva para que pudieran experimentar una vida rica y plena en un mundo completamente imaginario. Esta misma mierda la ha propuesto recientemente en un artículo que ha traducido Ideas, que es el dominical de la Gaceta, diario que pertenece a la Fundación Disenso, que es el think tank de Vox y que está presidida por Abascal, y en el que se pueden encontrar varias traducciones de sus artículos, pero que son prácticamente ilegibles. Sin Nick Land no tampoco sería nada este amigo, pero bueno. Pues bien, en uno de ellos propone una modificación al plan de Trump de sacar a los palestinos de Gaza, y su idea es la de meterlos a todos en un trozo de tierra completamente rodeado del Estado de Israel y ponerles a todos unas Oculus Rift, que son las gafas de realidad virtual que fabrica Meta, es decir, Facebook. Según él, es un plan sin fisuras que solo costaría $6 millones. Todos para Facebook, supongo. Este es el nivel de delirio postirónico que maneja el amigo. Pero aún hay más. Y ahora veremos cómo se acaba de relacionar con el tema de los Network States. En 2008 escribió un artículo titulado Patchwork, un sistema político para el siglo XXI, en el que decía, cito, la idea fundamental del patchwork es que a medida que se van aplastando los gobiernos mierdosos que hemos heredado de la historia, deberían ser sustituidos por una red global de decenas, incluso centenares o miles de mini países soberanos e independientes, cada uno de ellos gobernados por una sociedad de capital que no tengan en cuenta las opiniones de sus residentes. Es muy probable que todo esto tenga su origen en un libro publicado en 1997 que llevaba por título El individuo soberano, una guía para dominar la transición hacia la era de la información,
de Lord William Rees-Mogg y James Dale Davidson, que ya vaticinaba el final de las naciones y de las naciones-estado y ponía especial énfasis en el individualismo. Los autores dicen que en la sociedad de la información no habrá discriminación de ningún tipo. Qué cosa más curiosa que los fans del libro no se hayan fijado en esto. Y también sugieren que las monedas digitales reemplazarían al dinero fiat y que ayudarían a destruir estados-nación como los Estados Unidos. Peter Thiel ya dijo que fue uno de los libros que más lo influenciaron cuando creó PayPal, y cuando el libro se reeditó en 2020 escribió el prólogo. Son algunas de estas ideas de las que parte Yarvin para elaborar su teoría, y digo algunas porque esta gente son expertos en seleccionar lo que más les interesa y sacar las cosas de contexto para probar sus ideas sin mayor base que la de sus cojones, básicamente, lo que en inglés se llama cherry picking. ¿Y por qué de repente triunfan estas ideas que en un principio parecían un extremo loco y oscuro de la alt-right y de la ultraderecha? ¿Cómo puede ser que un redneck sureño estadounidense pueda estar de acuerdo con un niño pijo de Silicon Valley, con gente tan dispar dentro de las nuevas derechas como seguidores de Milei, o los de Bolsonaro, o los de Orbán, o los votantes de la AfD alemana, los seguidores de Meloni, de la Nouvelle Droite francesa, o los de Vox? Pues porque consiguen ponerse de acuerdo en una cosa, en seleccionar al enemigo. Es decir, la cultura woke, que parece ser que es cualquier cosa que pida un mínimo de decencia y empatía humanas y respeto por los derechos humanos más básicos, o simplemente dejar en paz a los demás y no intentar exterminarlos. Un ejemplo de cómo el agua y el aceite de las diferentes ideologías de ultraderecha se acaban mezclando sería el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, donde las ideologías MAGA, el Make America Great Again, y la de los broligarcas se aunan perfectamente. De hecho, ambas comparten los siguientes puntos. 1. Creen que el colapso de la sociedad es inevitable. 2. Tienen un complejo de mesías que los lleva a pensar que solo ellos pueden solucionar ese problema. 3. Creen que la jerarquía social se debe centrar en la supremacía de los hombres ricos, a ser posible blancos y heterosexuales, aunque algunos de ellos como Peter Thiel sean gays, pero bueno. 4. Son antiempatía y abominan de los cuidados. 5. Odian lo público y abogan por privatizarlo todo. 6. Son anticlase trabajadora porque los empleadores son superiores a los empleados. Y 7, por supuesto, tienen alergia a los impuestos y las regulaciones. A J.D. Vance lo han aupado y financiado Peter Thiel, David Sacks, Elon Musk y Marc Andreessen, que, como hemos visto, son los que están detrás de todo este movimiento de los estados en red. En 2011, cuando Vance todavía era un estudiante de Derecho en Yale, escuchó una conferencia de Thiel en la que éste decía que la gente inteligente debería estar trabajando en empresas tecnológicas en lugar de perder el tiempo en universidades de élite. De nuevo, la educación paralela. Después de aquello, se dice que Vance le envió un email y acabó mudándose a San Francisco para trabajar en Mithril Capital, empresa de Thiel, que de nuevo, una referencia al Señor de los Anillos como Palantir. Cuando Vance volvió a su Ohio natal, montó Narya Capital, financiada por Thiel y Andreessen. Así pues, no es raro que cuando Vance se presentó a las elecciones al Senado en 2022, Thiel le enchufara $15 millones a su campaña y fue uno de los que convencieron a Trump para que lo llevara de vicepresidente en 2024. Fue entonces cuando volvió a salir a la luz una entrevista que le hicieron en un podcast en el que le preguntaron cómo sacar a los liberales de las instituciones y contestó, cito, desnazificación, desbaacificación. Tiendo a pensar que deberíamos hacernos con el control de las instituciones de la izquierda y volverlas contra ellas. Necesitamos un programa de desbaacificación, un programa de deswokeización. Cuando dice desbaacificación, se refiere al partido árabe socialista Ba'ath, fundado en Siria, que mezclaba intereses nacionalistas árabes, panárabes, socialistas árabes y antiimperialistas, y estaban en contra de la injerencia de los Estados Unidos. Luego Vance, en esa entrevista, continuó vaticinando que Trump iba a ganar en 2024 y le ofrecía los siguientes consejos, y cito: creo que lo que debería hacer Trump es
despedir a todos y cada uno de los burócratas medievales, a todos los funcionarios de la administración del Estado y sustituirlos por gente nuestra. Y luego sigue diciendo que Trump debería desafiar a cualquier sentencia judicial que intentase detener esa purga. De nuevo, recordemos que se pasó por el forro de los huevos la orden judicial que impedía el traslado de venezolanos a la cárcel de El Salvador. Y bueno, ya también hemos visto que está persiguiendo a los fiscales que lo habían estado investigando y demás. Por cierto, que Elon Musk invirtió $45 millones al mes en la campaña de J.D. Vance a vicepresidente de los Estados Unidos. Y hay mucho más. Hay muchísima tela que rascar en lo concerniente a esta especie de secta de proligarcas tecnológicos que quieren vivir en un mundo en el cual no tengan que pagar impuestos y que nadie les diga que no. Y es que es a lo que están acostumbrados. Son niños ricos a los que nadie les ha dicho nunca que no y que nunca han tenido que limpiar el estropicio que han dejado otros, porque suelen ser ellos los que dejan el estropicio. La fantasía de los network states es eso, es una fantasía sociópata de niños ricos que pretenden trasladar la idea del barrio cerrado con seguridad privada a un estado. Y el problema es que tienen dinero para llevarla a cabo. Y lo que los hace más peligrosos es que todo esto son como creencias para ellos. Tomemos el ejemplo de Elon Musk, un tipo que es rico porque sus padres tenían minas de diamantes en la Sudáfrica del apartheid, pero como es rico, la gente le ríe las gracias. Y han diseminado la creencia de que si son tan ricos es porque tienen que ser genios, pero no es así. No he querido entrar en el tema de la élite cognitiva, que es otro melón, que viene del libro de Bell Curve, La curva de la campana, que es un libro de 1994 que se basa en investigaciones financiadas por la organización supremacista blanca Pioneer Fund, que viene a decir que hay una élite cognitiva de gente muy inteligente que se está separando de la gente con una inteligencia más baja o media, y que eso es una fuente de división social en los Estados Unidos. Pero Musk no es especialista en nada, no fundó Tesla, dio una especie de golpe de estado para apropiarse de ella cuando la empresa echó a rodar. Lleva años diciendo que dentro de 10 años llegará a Marte, y ha incrementado su fortuna gracias a contratos con la administración pública estadounidense, precisamente. Y cada vez que tiene un berrinche de divorciado lo vemos todos en Twitter. No sé, ¿cómo de sarnoso, sociópata y resentido tienes que ser para ser Curtis Jarvin o Nick Land, el Anfetas? Y sí, ya sé que la gente con tanto dinero es muy peligrosa, y lo estamos viendo cada día con este despliegue de masculinidad frágil, de hombres bebé maltratadores que no acaban de tener los patitos en fila. Pero lo mejor que podemos hacer, creo yo, es reírnos de ellos, seguir con la guerra memética, mostrar sus ridiculeces, seguir señalándole el cacahuete al emperador desnudo, porque de esta manera en el imaginario colectivo se seguirá apuntalando la imagen de villanos ridículos de dibujos animados que no pueden evitar dar, y porque el humor los desactiva, o al menos nos ayuda a los demás siempre a sobrellevar estas mierdas. Ya sé que al final estaba aquí dando mi opinión, pero es lo que hay. Mi podcast. Me he dejado muchas cosas fuera en este capítulo, especialmente de la parte más delirante de los network states, pero es que ya habéis visto que había mucha tela que cortar. Y para que este episodio me quedase ligero, porque 3/4 de hora de apocalipsis creo que es un poco too much, para el próximo os prometo que os traeré las mamarrachadas más delirantes de estos broligarcas, que hay unas cuantas. Bueno, y ahora hasta aquí, voy a buscar las fuentes para citároslas y pasaremos a la sección en la que os cuento mi vida. Os digo, uno debe tener caos en su interior para dar a luz a una estrella danzante. Y bueno, voy a pasar a decir las fuentes. En el Patreon de Orcini Press os dejaré un PDF con las 3 páginas de enlaces que tengo de los que me he basado para este capítulo. No sé si me va a caber todo en la descripción del podcast, porque ya digo, son muchos enlaces, pero básicamente
son los siguientes. Los enlaces de Hilduran es todas la web de nerdrage.com y sus artículos para The New Republic, que sí que dejaré el enlace. Hay algunos que están destacados, como por ejemplo uno que lleva por título Memo Capture US Critical Infrastructure by Reactionaries. Memo, entre comillas, capturar las infraestructuras críticas de los Estados Unidos por parte de reaccionarios. Reboot Rebuild, Elon Musk CEO Dictator Playbook, que se traduciría por revelando el reboot, el manual de Elon Musk como CEO dictador, y otro que se llama The CEO Dictator Playbook, el manual del CEO dictador. Los vídeos tienen en el canal de Nerdrage, hay 3 vídeos, los recomiendo los 3. Y luego sobre los Network States, el libro del Balaji Srinivasan, que lo encontraréis en thenetworkstate.com. La playlist de la Network State Conference, porque hicieron una conferencia sobre toda esta movida en 2023, os pondré también el enlace. Y el artículo de Butterfly Revolution de Curtis Yarvin, si tenéis estómago para leerlo. Y luego varios artículos más, de los que destaco, uno del confidencial.com, que se titula Curtis Yarvin, el anti-Chomsky que merece la cuna de la nueva derecha estadounidense. Y bueno, luego los libros que he citado son Muerte a los Normies de Angela Nagel, que me podéis echar dinero y comprármelo, o pedirlo en vuestra librería favorita. Crack Up Capitalism, Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy de King Slobodian. Y varios artículos complementarios y Wikipedia y la Economipedia. No me quiero alargar más con el tema de las fuentes. Y bien, sí, ahora sigo contándoos un poco mi vida. Que ya si ya no queréis seguir oyendo hablar sobre los Network State, ya no va a haber más Network State, no os preocupéis, podéis dejar aquí el capítulo. Simplemente deciros que muchas gracias por escucharlo hasta aquí y también por quedaros ahora en este ratito. Como ya he dicho antes, en Patreon voy a poner un PDF con todos estos enlaces y luego también uno con el quién es quién de toda la gente que he ido nombrando en este episodio y que nombraré en el siguiente, ¿vale? Porque me quedó un guión súper largo contando el funcionamiento de los Network State, dónde venía, no sé qué, y al final ha sido un poco too much. Así que haré un capítulo más ligero y más festivo porque, hostia puta, es que hay algunas movidas en esto de los Network States que son bastante delirantes. Como ya he dicho antes, son fantasías de niñatos, ¿no? Pero bueno, ahí lo tendréis. Eso, en el patreon.com/orcinipress, ahí estará todo. También tenéis las redes sociales de Bizarro Discordia en Blue Sky y en Instagram. También las de la editorial en Blue Sky y en Instagram. Y eso, si os queréis meter en el Patreon a echarme dineritos, yo lo agradeceré mogollón. Agradeceré muchísimo el apoyo, aunque también agradeceré pues si queréis compartir el episodio o lo que sea, pues ya lo sabéis esta movida que todos los podcasters dicen en todo el rato. Pero bueno, si os metéis en el Patreon podréis disfrutar de una cosilla que he anunciado para ellos, y es que una gente han hecho un cómic, están haciendo un cómic sobre la trilogía Illuminatus, una adaptación que se llama Tales of Illuminatus, y yo voy a hacer la traducción en mis ratos libres, así cuando buenamente pueda. Como yo traduje la trilogía Illuminatus, la idea que tenemos tanto yo como yo es que sea lo más fiel posible también al libro, la traducción del cómic, y además la adaptación es muy buena como adaptación. O sea que allí lo tendréis también para la gente de nivel segunda o superiores, que son los que aportan 5 pavos al mes. Y nada, quería dar las gracias de nuevo a México. No sé qué está pasando en México, que llega un mogollón de escuchas desde allí, así que muchas gracias. Y muchas gracias también a todas las personas de este vasto mundo desde donde me escucháis. Y nada, deciros que cuando termine esto voy a seguir con temas de Illuminatis, de los de verdad, no los de la conspiranoia, o sea, desmitificar un poco toda esta movida. Hay algunos proyectos más y tal, a ver lo que la salud me permite, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que estaba un poco así,
con diversas cosas, pues se van juntando. Pero bueno, ya parece que estoy remontando. Ya espero poder tener un poco más de regularidad con el tema de los episodios del podcast. Y espero que para este nuevo episodio ya haya grabado la nueva intro, que ya habrás podido escuchar, si no se me ha ido la castaña, porque había una voz así artificial con el tema de los adjetivos del podcast, que he querido quitar porque me parece una cutrez. No sé si es inteligencia artificial. Yo creo que simplemente me pareció gracioso pillar una voz robótica de estas de como Loquendo para hacer la introducción más bizarra. Pero viendo un poco la comunidad del podcasting y cómo mucha gente está abrazando la IA a punta pala, y hay muchos podcasts que no solo tienen la portada hecha con IA, sino que el resto del podcast está hecho con ChatGPT y con IAs que te clonan la voz y mierdas de estas, pues por diferenciarme un poco, básicamente. Si sois seguidores de Orcinipress y tal, ya habréis visto que ya en el último libro que sacamos, Winnie, de Cathy Michelle Quinn, que es una maravilla, es una alegoría de la transición en clave bizarro que os va a flipar, de un rifle que está tan enamorado de su dueño que un día amanece convertido en mujer. Es precioso. Bueno, como decía, ya en la contraportada de este libro ya ha aparecido un sello en el que anunciamos que no se ha utilizado inteligencia artificial para hacer el libro, ni para escribirlo, ni para traducirlo, ni para hacer la portada, porque la gente que hace libros, que es lo que a mí me toca, con inteligencia artificial y traductores automáticos, sois unos cutres de mierda, lo siento. Vosotros igual estáis súper orgullosos, pero no. Yo creo que no hay nada que justifica eso. Entonces, he quitado esa voz rara de la introducción y ya hasta aquí mi rant. Pero bueno, si has llegado hasta aquí es porque me quieres mucho. Yo también te quiero a ti de vuelta. Y lo dicho, muchas gracias y espero no tardar demasiado en sacar otro programita sobre las locuras estas de los network states. Espero que no se haya hecho demasiado farragoso, ya que el tema que contaba es un poco jodido. Pero bueno, creo que he conseguido resumir y acotar bastante. Leed todos los enlaces que os voy a compartir, porque si os interesa, porque hay muchísima tela que cortar. Y hasta aquí, de nuevo, muchas gracias. O salve discordia. Recuerda, King Kong murió por tus pecados.